Bueno, y resulta ser que cuando queremos resolver los puntos fijos de una fórmula, pues a veces el analítico no es tan sencillo porque a veces las fórmulas son muy difíciles. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la fórmula g de x igual a 4 sobre la raíz de 1 más x cuadrada y quisiéramos encontrar su punto fijo, tendríamos que igualar esta ecuación en rojo a x. Entonces, esta ecuación la tendremos que igualar a x y resolver esa ecuación. Nos vamos a dar cuenta que eso se vuelve muy complejo. Entonces, lo que podríamos hacer es optar por el método gráfico. En el método gráfico lo que tendríamos que hacer es realizar la gráfica de la fórmula en cuestión y realizar la gráfica de y igual a x. Y habrá un punto fijo si las dos fórmulas se intersectan. Como podemos ver en este ejemplo, aquí hay una intersección y vamos a ver que más o menos el punto de intersección es cercano al 2. De hecho, es este punto que está en rojo. Entonces, obviamente, como esto analíticamente como lo he comentado, es complicado, hay un método numérico que consiste en dar valores y unos ciertos pasos que voy a platicar a continuación para tratar de ver cuál es el punto fijo y aproximarnos con una cierta tolerancia. Entonces, ¿en qué consiste el método de iteración de punto fijo como método numérico? Es decir, ¿cómo encontramos esos puntos que satisfacen la ecuación g de x igual a x? Entonces podemos iniciar con un punto, aquí se ha elegido el 3 y le calculamos la altura. Entonces, si vemos la altura de este punto y nos vamos a la horizontal, la altura es más o menos 1.2, 1.7 más o menos. Estoy dando valores arbitrarios, no me interesa ahorita ser tan precisos, más o menos 1.7. Entonces, el algoritmo consiste en lo siguiente: dado un punto inicial, te fijas en la altura es 1.7. Ah, pues ahora vuelves a calcular la altura del último resultado. Es decir, el resultado fue 1.7, aquí está. Le vuelvo a calcular la altura en la fórmula en la que le estoy buscando el punto fijo. La altura es este punto que está aquí, que es más o menos, tal vez no se alcanza a ver, es 2.5, más o menos. Entonces, a esta nueva altura lo utilizo como un nuevo punto para comenzar y vuelvo a calcular la altura. La altura sería este punto. Este punto tiene una altura, esta altura la tomo como nuevo punto y vuelvo a calcular las alturas. Y así sucesivamente. ¿Cuándo voy a terminar? Pues voy a terminar cuando la altura del punto que yo calcule sea igual al punto con el cual yo inicié. Entonces, en términos computacionales, en un momento veremos que esto es muy sencillo. Ahora, hay una manera gráfica de visualizar el algoritmo. Entonces, repito el algoritmo, tomo un punto, calculo la altura. Me fijo en la altura, vuelvo a calcular la altura de ese punto. Me fijo en la altura, calculo la altura de ese punto. Me fijo en la altura, calculo la altura de ese punto. Entonces, esto que he hecho a continuación se puede hacer gráficamente. Entonces, calculo la altura de un punto inicial, ¿ok? Y proyecto sobre la recta. En este caso, la recta está a la izquierda. Tomo este punto y la proyecto sobre la curva. Aquí está. Tomo este punto y lo proyecto sobre la recta. Tomo este punto y lo proyecto sobre la curva. Tomo este punto y lo proyecto sobre la recta. Tomo este punto y lo proyecto sobre la curva. Tomo este punto y lo proyecto sobre la recta. Esta metodología gráfica está haciendo de manera indirecta lo que hacíamos al principio, porque en el momento en que tomo la altura del 3, pues como esta es la recta y igual a x, este punto, la altura del 3 era 1.7, habíamos dicho, este 1.7 sigue siendo de altura 1.7, pero como x es igual a y, pues el 1.7 está en la horizontal correspondiente. Entonces, cada vez que yo dé nuevas alturas, evalúe nuevas alturas, pues resulta ser que voy teniendo nuevos puntos. Si el algoritmo funciona, pues resulta ser que en algún momento, haciendo esta idea geométrica, voy a acercarme al punto fijo. ¿Ok? Entonces, eh, el algoritmo sería el siguiente. El algoritmo necesitaría que diéramos un punto inicial para hacer la evaluación. Necesitaríamos una tolerancia. Ahorita explicamos la tolerancia cómo es en este algoritmo. Y el número de iteraciones. Cuántas veces voy a realizar los pasos que acabo de describir. Entonces, paso 1 sería, empezamos con igual a 1, vamos a hacerlo la primera iteración, y mientras no superemos el número de iteraciones que nos han indicado con el valor n, lo que tenemos que hacer es
asignar a P como la altura del P0. El P0 es el punto con el que iniciamos. Entonces, si estos dos puntos son muy cercanos, son menores que la tolerancia, significa que el P0 original y la altura asignada son muy cercanas. Entonces, parecería que casi estoy al punto fijo, porque el punto fijo es precisamente ese punto cuyo resultado en la fórmula es el mismo. Si es casi el mismo, pues entonces terminaré. Por eso las tolerancias no deben que ser tan grandes, tienen que ser tolerancias pequeñas para asegurar que estos puntos están muy cercanos. Una vez que hacemos esto, pues decimos ya hemos terminado. Pero si esto no sucede, entonces lo que tenemos que volver a hacer es hacer una siguiente iteración. Entonces asignamos a la iteración, si empezamos con 1, ahora la iteración sería la segunda. Y ahora el punto en donde vamos a calcular la altura no es el original, sino es el que hemos obtenido previamente. Y volvemos a calcular la altura. Este P0 ya no es el P0 original, es el P0 nuevo, es decir, el que calculamos como la evaluación de G. Vemos si la tolerancia se satisface, si no se satisface, lo hacemos nuevamente. Ahora el P0 al que le vamos a calcular la altura es el que hemos calculado previamente y así sucesivamente hasta que encontremos la tolerancia deseada. Si no encontramos la tolerancia deseada en el número de pasos que nos dicen, pues entonces hemos fracasado. Entonces tendríamos que volver a ejecutar nuestro algoritmo con más iteraciones para ver si es posible encontrar esta tolerancia. Como ejemplo, vamos a resolver eh, este problema para un número pequeño de iteraciones. Entonces nos dicen, realiza 5 iteraciones de punto fijo para la fórmula g de x igual a 4 sobre la raíz de 1 más x cuadrada con p0 igual a 3 y calcula las tolerancias. Entonces, pues lo que tenemos que hacer primero es calcularle la altura al 3. Cuando yo les dije que la altura del 3 era 1.5, dije que aproximadamente, aquí está el valor específico, la altura del 3 es 1.26. ¿Quién es la tolerancia en este momento? La tolerancia en este momento es la diferencia entre el 3 y la altura, que sería 3 menos 1.26 me da 1.7. Y ya he hecho el algoritmo una vez. Voy a volver a hacer el algoritmo una segunda vez. Entonces lo que tengo que hacer es calcularle la altura al 1.26, sustituyo en la fórmula y me da 2.48. Lo que hemos hecho en este momento es hacer una segunda iteración cuya tolerancia es el valor absoluto de 1.26 menos 2.4 y es esta la tolerancia. En la siguiente iteración lo que tengo que hacer es calcular el valor de la fórmula para el 2.48, sustituimos el 2.48 en la fórmula y nos da 1.49, la tolerancia es 2.48 menos 1.49 en valor absoluto y nos da este resultado. En la siguiente iteración le calculamos ahora la altura del 1.49 y vemos que nos da 2.22 y así por último, igual su tolerancia y por último calculamos la altura de 2.22 y vemos que nos da 1.64. Entonces, como se ve aquí en la geometría, el punto fijo es cercano a 2. Si vemos los resultados del algoritmo del punto fijo, nos da primero, empezamos en el 3. El 3 nos arroja el 1.26, que es este punto en azul. Después, eso nos arroja 2.48, que es este punto de la derecha en azul. Eso nos arroja el 1.49, que es este azul. Eso nos arroja el siguiente punto, el siguiente punto, el siguiente punto. Y si realizamos esta iteración un número adecuado de veces, pues lo que vamos a poder verificar es que vamos a llegar a un punto en donde al calcularle la altura, el resultado es casi el mismo, que sería el punto en rojo. ¿Ok? Como un ejemplo opcional, podríamos intentar calcular el punto fijo a la fórmula 9 más x cuadrada menos 1. De forma analítica, esto que está aquí sería igual a x y habría que hacer un procedimiento algebraico. Posiblemente no sea tan complicado, pero si lo hacemos con punto fijo, podríamos empezar con el 1. Geométricamente, el 1 tiene una altura, proyecto sobre la recta, proyecto sobre la curva, proyecto sobre la recta, proyecto sobre la curva, proyecto sobre la recta. La geometría es distinta a la de este ejemplo, pero si vemos eventualmente el punto en rojo es el punto fijo porque geométricamente es la intersección de estas dos curvas. El ejemplo opcional sería realizar esto de manera analítica, es decir, repetir estos pasos, pero ahora para esta fórmula y ver cómo precisamente después de un cierto determinado número de iteraciones nos acercamos al punto fijo que geométricamente sería la intersección de la fórmula con la recta y igual a x.